vamos a aprender a realizar el cuadro en falso patchwork. Tenemos un marco que ya le hemos aplicado una capa de acrílico rojo y vamos a lijar. Siempre la preparación para mi marco es, está en MDF, aplico una capa de pintura, ya hemos utilizado un rojo, voy a retirar este de acá y voy a empezar a lijar en forma circular toda la superficie del cuadro. Primera capa de pintura, después lijo. ¿Qué me va a ayudar a hacer esa pintura? A que tape el poro de la madera y me quede mucho más fácil, que me quede el color más parejo. Lijando muy bien todos los contornos del marco, por esta parte de acá adentro, en toda su extensión, en forma circular. Una vez realizo eso, lo que yo voy a hacer es limpiar el polvillo que sale de la lijada y vamos a aplicar la siguiente capa. Entonces, tengo acá en la pintura acrílica, simplemente cargo el pincel, lo voy a descargar. Hacemos un buen tramo con la pintura y para que nos quede muy cubierto vamos a utilizar un rodillo, el cual no está impregnado en la pintura, está totalmente seco, y voy a pasarla. Entonces esto nos va a emparejar el color, nos va a dar una muy bonita textura y así vamos a pintar todo el marco de nuestro proyecto. Entonces les repito, ¿cómo preparé yo la madera? Una vez en crudo, en color natural, aplico una capa, dejo secar muy bien, lijo con una lija suave, de grano suave, lijándola por todo el contorno y retiro el polvillo que queda y empiezo a aplicar la segunda capa. Así vamos a mostrarles para poderla decorar. Bueno, ya tenemos las dos capas de rojo, vamos a decorar el marco. Entonces vamos a utilizar una cinta de enmascarar, la cual hemos ubicado en el contorno. Voy a ubicarla acá. Recuerden que esa cinta de enmascarar, si tiene mucho pegante, deben de ustedes tomar sobre alguna parte de tela, ponerla de esta forma y retirarla para retirar un poco el pegante. Y vamos a ubicarla acá. Si ustedes necesitan tomar medidas, las toman. Yo ya lo puedo hacer, digamos, por la experiencia, a ojímetro, de esta forma, ¿cierto? Con la cinta es el espacio que nosotros vamos a dejar en pleno color. El rojo se nos va a ver pleno. Y las otras partes las vamos a hacer con pintura blanca, acrílica. Recuerden que estamos trabajando con pintura acrílica. Vamos a dosificar un poquito. Y tenemos listo un poquito de agua. Podemos hacer el salpicado con un cepillo de dientes o lo podemos hacer también con un pincel duro. Entonces cargamos acá el pincel y bien extendidito sobre este que es el cepillo de dientes, y podemos hacer esto. Entonces salpicamos todo nuestro cuadro. Entonces la reserva que tenemos con el rojo ya no se nos va a quedar salpicada. Esa es la técnica. Entonces tomamos con el pincel y con nos ayudamos con una regla o con el cabo de otro pincel y hacemos esto para no untarnos en las manitos. Si no lo podemos hacer porque no nos sale tan fácil como uno lo ve, lo podemos hacer también con un pincel de cerda dura. Es un pincel de los que llaman pincel chino. Cargamos nuevamente pintura, humedecemos muy poquito el pincel, no lo vamos a cargar con demasiada agua. Cargamos la pintura y podemos hacerlo también de esta forma, con la ayuda del dedito. Entonces así vamos a ir salpicando toda la extensión del cuadro y les enseñamos el siguiente paso. Con el pincel podemos cargar, recuerden que debe ser un poquitico el agua, una gotica, y vamos salpicando.
¿Qué es la diferencia entre el pincel y el cepillo de dientes? Es que el pincel da unos puntos mucho más grandes y el cepillo de dientes alcanza a hacernos unos puntos muy suavecitos, como una lluvia, una llovizna. Entonces así vamos a irle dando la vueltica y vamos a aplicar en todo el contorno. Miren, respetemos que las líneas deben de quedar no tan cerca del pincel de la madera, y vamos haciendo esto. ¿Cuánto vamos a hacerle? Cuánto nosotros queremos que nos quede en el diseño que nosotros queramos, si queremos que quede bien tupido o queremos que quede más bien suave. Y acá en el lado del, me lo vas a sostener así, así, vamos a ponerle también acá en esta parte de acá, vamos a hacer el salpicado. Aquí no vamos a hacer reserva, sino que lo vamos a hacer de esta forma. Ahí se ve muy claro cómo va cayendo la pintura y va haciendo la técnica que nosotros queremos. Aquí yo retiro la cinta porque yo no quiero dejar ninguna reserva acá. A veces se nos hacen como unas líneas, aquí como se nos hizo en esta parte de acá, que quedan también muy bonitas, muy interesantes. No nos va a quedar todo de la misma forma, porque precisamente esto es una técnica que es libre, no estamos haciéndola que nos vaya a quedar en todas partes iguales. Entonces salpicamos, miren cómo va quedando, y recuerden que lo pueden hacer con su manita o ustedes lo pueden hacer con el cepillo de dientes y utilizando, digamos, algo que les dé un poquito de firmeza para poderlo salpicar. Esta es la técnica con la que vamos a decorar nuestro marco, y vamos a utilizar también un stencil. Esta es una de las formas que yo puedo decorar. En mi Facebook van a ver fotos de unos trabajos que hemos hecho hace unos años y que les vamos a compartir con diferentes técnicas de pintado. Acá, bueno, voy a limpiarme la manito y voy a retirar la cinta, que voy a ir quitando, y ustedes se van a dar cuenta que tengo la reserva del color. Entonces voy a enseñarles acá, retiro y voy a acercarles. Miren cómo queda la reserva del color. Es una forma de decorarlo, no es porque tengan que hacerlo siempre así. Bueno, ahora voy a utilizar un stencil. Este stencil es de unas estrellas y vamos a utilizarlo de esta forma. Yo voy a ubicarlo acá, acá, y vamos a utilizar una espuma. Es una espuma redonda. Cargamos un poquito la pintura blanca, descargamos sobre un papel o algo absorbente, también lo podemos hacer, y nos queda muy bien hacerlo sobre un pedazo de jean, que nosotros ya vayamos a dejar de usar, y utilizamos para que recoja la pintura. Voy haciendo toquecitos, no voy a hacer esto, sino que siempre vamos tocando. Al principio se va a ver muy sutil, y si yo quiero reforzar ese color se va a hacer porque yo voy a pasar nuevamente una vez esté seco y voy reforzando el color, más no voy a querer que el color me quede desde un principio, sino que voy a retocar y llegamos al blanco pleno. Poco a poco, si tenemos un secador, secamos y aplicamos nuevamente otra capa. Yo voy a retirarlo acá y ustedes van a ver cómo queda de bonito. Entonces yo decido si quiero venir con este a este lado. Lo mismo, tomamos un poquito de pintura. La pintura tiene que estar espesa, no puede ser la pintura diluida, y descargamos y vamos con toquecitos para que nos quede muy bonito. También lo pueden hacer con un pincel si ustedes quieren, o con un rodillo. Entonces acá lo hago, lo dejo secar, cargo nuevamente y nuevamente voy a hacer el retoque. Entonces no voy a, como les comento, a querer que el blanco me quede súper blanco con una sola pasada, sino que
puedo ir poniendo cuantas veces quiera. Yo, por decir, si quiero aumentar más acá el blanco, entonces lo voy a asegurar que me quede bien donde estaba ubicado el stencil, y le hago presión con toquecitos. La espuma debe estar totalmente seca, no puede ser una espuma que esté húmeda ni mojada, sino que tiene que estar totalmente seca. La pintura debe ser una pintura que esté espesa, que no esté líquida, que no esté a punto tinta, sino tal como viene. Mire que queda mucho más blanco. Vengo acá, este ya está seco, volvemos a ubicar el stencil, lo podemos visualizar, no es difícil, acá, que nos quede bien donde estaba, y nuevamente cargamos, descargamos. Recuerden que también la descargada es importante, y lo pueden hacer sobre un papel blanco, no lo vayan a hacer sobre un papel periódico que esté con letras, porque si no va a soltar tinta y les puede manchar. Este papel absorbe, entonces no deja que la espuma nos quede tan empapada de la pintura y que no nos vaya a coger bien la forma del stencil. Entonces volvemos con haciendo ponceados esto y dando toquecitos de esta forma para arriba y para abajo, nada de hacer movimientos porque si no el diseño no nos va a quedar bien. Aquí ya quedó mucho mejor. Así vamos a trabajar. De pronto acá, si yo quiero hacer solamente una estrella acá, o solamente las 3 estrellas, puedo utilizar el stencil tapando lo que yo no quiero utilizar. En esta oportunidad voy a hacer la sola estrella. Ubicamos de esta forma, tapando, porque yo voy a poner solamente esta estrella acá. Nuevamente descargamos y la podemos diseñar. Si yo quiero agregar, de pronto queremos que nosotros agregar solamente este arabesco, entonces, o quiero poner este lo voy a poner acá. Entonces voy a tapar lo que yo no quiero que me llegue a pasar con la pintura de esta forma, y ubico para solamente el arabesco. Y podemos pasarlo acá, pero entonces tenemos que limpiar primero el stencil para poderlo poner de esta forma y que nos quede esta misma decoración en este lado. Así como está esta esquina, vamos a hacer la esquina contraria y les enseño cómo nos queda nuestro trabajo. Entonces vamos a mirar nuestro stencil. Este lo vamos a ubicar acá. Podemos también utilizar la cinta para sostenerlo, la espuma, descargamos, y golpecitos que son levantando, muy arrastrar y sostener muy bien el stencil. Retiramos, vamos a ubicar el otro stencil acá. Retiro, vuelvo a poner en el otro lado para darle mucha más intensidad al blanco que tenemos. Se ve la diferencia de una a la otra. Cargo, descargo, con mucho cuidado. Ya tenemos este lado y vamos a darle la segunda capa a este lado. Pero la pintura negra, por favor, la tablita y el pincel angular.
así nos va a quedar ya decorado todo lo que es la parte de las esquineros. O sea, yo hice, voy a tratar de mostrarles porque es bastante grande. Acá tengo, y tengo esta esquina y la esquina opuesta a las que decoré. Ahora voy a hacer una sombra en el contorno del marco. Entre más decoración, mucho más bonita se va a ver nuestro trabajo. Entonces voy a ubicar acá un poquito de negro. Voy a tener cerca un poquito del rojo. Un pincel angular. Y vamos a utilizar un pincel que es este, que es un pincel mauve, es un pincel de cerda muy suave, el cual nos va a ayudar a trabajar. Entonces necesito la pintura negra y roja, pincel angular, pincel mauve y necesito agua. Voy a humedecer mi pincel angular, voy a retirar el exceso de agua, voy a ponerlo acá encima del pañito, ¿sí? Ponemos acá, entonces cuando yo hago esto, acá estoy retirándole humedad al pincel. Cargo un poquito del rojo y un poquito del negro, vengo acá para no hacerlo negro negro, sino que nos quede un color, es un rojo como un vino tinto oscuro. Vengo al borde y lo voy a aplicar con el pincel mauve. Lo voy a extender un poquito de esta forma. Vamos a ir oscureciendo. Entonces también lo puedo hacer de esta forma. Un poquito de agua, muy poquita. Cargo el pincel, descargo en el borde y ponceo la sombra para que nos quede difuminada. Este pincel mauve debe estar totalmente seco. Entonces en una parte de la servilleta que esté bien seca, voy a ir limpiándolo para retirar la humedad que ya había podido coger con las pinturas, ¿sí? Entonces voy a aplicar la sombra a este lado. Ahí. Nuevamente tomo agüita en la parte donde está húmedo, descargo sobre la madera, haciéndole una pasadita muy suave. Cargo un tricitico del negro con un poquitico del rojo, o si ustedes quieren hacen la mezcla previamente, aplican el color y difuminan la sombra. Secamos, mire, lo mojado está a este lado y aquí está seco. Entonces seco el pincel y sigo extendiendo la sombra. Voy a seguir acá. Aquí humedezco como si estuviéramos mojando un poquito el marco, muy poquito, sin masajear demasiado. Tomo la pintura, cargo, descargo acá un poquito y lo ubico acá en el borde. Con el pincel mauve empezamos a difuminar, entonces nos queda una sombra muy bonita. Recuerden que el pincel mauve se alcanza a humedecer, entonces tengo que venir y limpiarlo. Y como les aconsejo, también lo pueden hacer encima de un pedazo de jean. Es un material que ayuda mucho a que la absorba bastante.
Entonces ahí se ve la sombra, cómo nos queda. Voy a hacerle en todo el contorno para enseñarles cómo nos va a quedar totalmente el marco terminado. Algo que tienen que tener en cuenta es que el stencil debe estar muy seco porque se puede correr la pintura. Entonces no pueden ponerlo sin dejarlo secar. Descargan y poncean o difuminan. Secan y siguen difuminando. Así nos queda muy bien realizado el trabajo. Entonces seguimos acá. Esto, cuando nosotros hacemos esto del agua, debe ser como unos 3 centímetros, no puede ser solamente en el puro borde. Este se maneja solamente la punta, está con pintura. Lo importante es que no puedo dejar secar el agua para poder extender la sombra. Si yo la dejo secar, no voy a poder hacer este trabajo. Me va a quedar diferente, no me va a quedar difuminado, sino me va a quedar manchado. Uno siente cuando el pincel está muy mojado y tienen que volver a que se seque un poquito. La cosa es que ustedes deben tener cuidado, ustedes ejercen la sombra acá y su pincel debe estar hacia ustedes, ¿sí? No así, sino ponceamos de esta forma. Entonces va a haber el degradé de la sombra. Vamos a trabajar las sombras de acá hacia, de aquí para acá. Entonces metamos suavecito, recuerden que no pueden aplicar demasiado. Y deben de estar muy seco el color del stencil y aplican el color y damos la sombra. Entonces acá debo de tener el pincel de esta forma. Así vamos a hacer todo el contorno para que miren cómo queda totalmente terminado. Ya tenemos acá el cuadro, le hemos hecho las sombras, ustedes ven cómo se ve. Todo lo que ustedes hagan enriquecen el trabajo, o sea, lo van a poner mucho más bonito y va a ser único porque cada quien va a decorar diferente el marco. Recuerden que este es el marco para hacer los cuadros de falso palio. Yo tengo acá unos punzones que tienen unas punticas que son redondos. Estos los utilizan mucho para decorar uñas, pero también lo utilizan para repujar el aluminio y también para dibujo. Entonces ellos tienen la punta redondeada y yo quiero poner como decoración unos punticos. Voy a cargar mi punzón y voy a descargar de esta forma. Puedo hacerlo 1, 2, 3 y me va a quedar mucho más pequeño cada uno de los puntos que yo haga. Si yo quiero que todos los puntos sean uniformes, tengo que hacer esto, vuelvo a cargar, vuelvo a ubicar, vuelvo a hacerlo y vuelvo a venir. Entonces así me van a quedar los puntos todos
más o menos iguales. Y si yo quiero como un degradé en los puntos, entonces hago 3 o 4 veces con el mismo carga de pincel, de pintura. Entonces así vamos a hacerlo para darle un poquito de color, respetando siempre el rojo que dejamos cubierto con la cinta, respetando esa parte de ahí. Ahí no vamos a poner punticos, solamente en todo el contorno. Y procuren no hacerlos tan lineales, sino que unos arriba, unos abajito, unos en el borde, para que nos queden mezcladitos. Entonces así hacemos en todo el contorno y ya tendríamos la primera parte de lo que va a ser nuestro cuadro. La pintura es pintura acrílica, pintura a base de agua, o se puede retirar tanto de los pinceles como de los elementos que hemos utilizado con agua. Entonces acá descargamos, pueden dejar sin puntos, pueden hacer también todo el marco con el stencil. Esto es solamente una guía para que ustedes de allí saquen muchas y puedan ustedes decorar y dar la personalidad a cada uno de sus trabajos. De estos marcos vamos a tener a la venta y van a tener un precio especial, así que por favor se pueden comunicar al WhatsApp al 310-790-8552. Para las personas del exterior y que quieran comprar el diseño, lo pueden también hacer y pueden comunicarse al más 57-310-790-8552. Más 57-310-790-8552. Acá lo limpiamos. Recuerden que todos los implementos los vamos a lavar con agüita y vamos a venir ya con el icopo.